Listo. Ya entonces empecé a grabar. Voy a abrir entonces una pestañita y voy a hacer la primera búsqueda en el navegador de Google, ¿cierto? Nosotros estamos acostumbrados a realizar siempre nuestras búsquedas de información acá, sean búsquedas pues de todo, de cualquier cosa en el día a día o búsquedas ya académicas, ¿cierto? En este caso ya tenemos entonces el tema que vamos a buscar, que es residuos peligrosos. Listo. Entonces, ¿por qué estoy haciendo primero la búsqueda acá en Google? Porque miren que siempre utilizamos Google y no sé si ustedes se han fijado en la cantidad de resultados que a mí me aparecen cuando yo hago una búsqueda de información, ¿cierto? En este caso, tengo 20.800.000 resultados de esta búsqueda y va a ser imposible revisar todas las páginas que me aparecen con este tema. Muchas de las que abrimos, de las páginas que nos aparecen de primeras, son, por ejemplo, wikis, son, por ejemplo, blogs, ¿cierto? Voy a abrir este porque quiero mostrar algo. Nosotros necesitamos mirar si una página tiene información confiable o no es confiable, ¿cierto? Además, debo de tener en cuenta varios datos, varia información para hacer una referencia bibliográfica. Entonces, ¿qué necesito? Por ejemplo, yo para una referencia bibliográfica, yo necesito un título. En este caso, mire que estas diferentes wikis y los diferentes blogs no tienen como tal un título, sino que tienen el tema como tal que se esté trabajando. Segundo, no hay una fecha de publicación, ¿cierto? Acá al final, por ejemplo, de esta página, sí me dice, por ejemplo, que la última modificación se hizo el 20 de julio de 2020, pero, por ejemplo, esta wiki, estas wikis que son abiertas, que cualquier persona puede ingresar, modificar o eliminar información, son muchas personas entonces interviniendo como acá en este texto. Muchas veces lo hemos tenido en cuenta porque, claro, o sea, me resume el tema que yo estoy buscando en 2, 3 párrafos cortos, pero miren que empieza a funcionar como un teléfono roto cuando diferentes personas entonces están aportando por pequeños pedacitos y a lo mejor todos estén aportando desde contextos diferentes, ¿cierto? Listo, entonces también la información, por ejemplo, que yo pueda tener acá, o sea, digamos, yo utilicé este pedacito de texto para lo que estaba escribiendo, ¿cierto? Y quiero de pronto mañana o la otra semana volver a revisar la información y resulta que ya hay un texto totalmente diferente. Entonces, por lo mismo, en estas páginas no son tan confiables por eso, la información está variando mucho. Me empiezan también a faltar como todos esos datos que les mencionaba, como el título, como el año, por ejemplo, el autor. Es muy importante saber que una persona se hace responsable de toda una investigación. En este caso, diferentes personas son las que eh, van modificando esto, ¿cierto? Yo sin ser experta en el tema también puedo llegar a modificar texto. Y la URL, la página web, en cualquier momento puede dejar de existir, ¿cierto? Y si yo no tengo entonces los datos suficientes para ingresar, pues para realizar la referencia bibliográfica, va a ser muy complicado después volver a encontrar la información. ¿Por qué les muestro eso? Porque es uno de los mejores ejemplos de que, por ejemplo, una página de estas, si bien me está dando una respuesta, no es una investigación como tal, que todo el mundo la puede entonces modificar, que me pueden estar faltando daticos, pero muchas veces nosotros podemos estar haciendo búsquedas muy complejas que no estemos encontrando resultados y podemos leer, por ejemplo, una página de estas para entender más o menos de qué me están hablando y que me den ideas de cómo hacer, digamos, ya la búsqueda en las plataformas correspondientes. De pronto, ¿qué puedo tener en cuenta también? Las referencias bibliográficas, ¿cierto? La idea es entonces utilizar y buscar las investigaciones principales de diferentes organizaciones, universidades, empresas expertas en el tema, porque a lo mejor nosotros también entendemos la información de esa investigación de una forma más amplia o de una forma más específica,
¿cierto? Los blogs y las wikis tienen, digamos, esa dificultad y siempre me aparecen de primeras. Listo. También me pueden estar apareciendo otras páginas que muchas veces no son como las más consultadas o no son las mejores, sino que están pagando por aparecer de primeras. De pronto, un datico para tener en cuenta sobre las páginas confiables, por ejemplo, estas que terminan en .gov.com, ¿cierto? Que son entonces entidades gubernamentales también, .edu.com, que son entonces diferentes universidades, las páginas de los bancos también son fuentes confiables, las páginas de los periódicos o las revistas también son confiables, pero hay que tener también en cuenta algo, y es, los periódicos y las revistas tienen una postura política, ¿cierto? Entonces, si bien hacen su investigación, pueden tener una postura hacia un lado o hacia el otro, entonces siempre que yo encuentre ese tipo de información, también corroborarlo con otras páginas. Listo. Igual, bueno, tengo 20.800.000 resultados entre fuentes confiables y fuentes no confiables. Voy a abrir otra pestañita y voy a buscar Google Academy. Listo. Eso funciona entonces como un primer filtro. Voy a buscar entonces acá residuos peligrosos. Chopana. La, Man, se cuesta como que hacer mañana. La mamita. ¿Aló? Voy a utilizar entonces acá Google Scholar como un primer filtro. Miren que yo acá ya no tengo los 20 millones de resultados, sino que tengo 83.200. Siguen siendo muchos resultados, pero todas las páginas que me aparecen a mí acá en esta plataforma son totalmente confiables. Acá entonces me aparecen artículos de revista, me aparecen capítulos de libro, me aparecen libros, me aparecen trabajos de grado, bueno, conferencias, ensayos y demás. Sigo teniendo entonces acá muchos resultados. Resulta que cuando yo escribo acá las palabras de mi búsqueda, el navegador me busca por todas y cada una de las palabras juntas o separadas. Entonces, acá miren que me está recuperando residuos peligrosos. En este tercero me está hablando sobre residuos sólidos, ¿cierto? De pronto miren que dentro del documento puede tener la palabra residuos peligrosos, pero en los títulos como tal no. Recomendación, buscar de 3 a 5 palabras clave, evitar mucho las preposiciones o los conectores, estos de, la, los, con, para, porque todas esas cosas, todas esas palabritas, como también me las recupera aparte, a veces nos aparecen documentos que no tienen absolutamente nada que ver con el tema, pero como dentro del documento se repiten mucho estos conectores, por eso entonces me pueden aparecer. Acá entonces me está recuperando el término solito, o sea, me está buscando los dos términos juntos y también los términos por separado, ¿cierto? Como a mí en este momento no me interesa ningún otro tipo de residuos, sino que me interesa exactamente los residuos peligrosos, entonces el término exacto lo voy a encerrar entre comillas. Voy a buscar y miren que ya me disminuyó los resultados a 32.300. ¿Siguen siendo muchos? Sí, pero miren que empezamos nosotros con 20.800.000. Listo. Resulta que en esa parte izquierda suelen aparecer los diferentes filtros. Entonces, en este caso, Google Académico me muestra filtros por año, me dice que si quiero ver los documentos que se han publicado en 2020, los del 2019, los del 2016. Si yo selecciono un intervalo específico, me permite buscar de qué año a qué año quiero encontrar la información. Generalmente cuando me piden información actualizada son los últimos 5 años. Entonces acá pongo 2015 a 2020
y voy a seleccionar buscar. Y miren que me sigue disminuyendo los resultados. Sigo teniendo 15.500. Las bases de datos es, pues como son ya más especializadas, tienen en este ladito izquierdo más filtros. Tienen filtros por palabras clave, filtros por áreas del conocimiento, filtros por autores, por países, pues si yo quiero, por ejemplo, un libro, si quiero un artículo de revista, si quiero un trabajo de grado, ¿cierto? Un montón de cositas. En este caso, miren que no las tengo. ¿Qué voy a hacer entonces? Todo lo que yo quiera saber, por ejemplo, de los residuos peligrosos, podría escribirlo a un ladito de la búsqueda exacta. Por ejemplo, yo quiero saber qué se ha escrito en Colombia o sobre Colombia de residuos peligrosos, ¿cierto? Entonces voy a escribir Colombia fuera de las comillas. Vamos a buscar. Y miren que ya tengo 9.710 resultados, ¿cierto? Miren que cada vez me va entonces disminuyendo más. Ya sabemos que todas estas páginas son confiables. Si yo no hubiese puesto, por ejemplo, estas comillas, sino que hubiese puesto residuos peligrosos Colombia sin las comillas, por la palabra Colombia, como también me la recuperaría por separado, me empieza a aparecer religión, cultura, política, entre otro montón de cosas, ¿cierto? En este caso solo me está buscando la palabra Colombia dentro de los títulos o dentro de los contenidos que hablen puntualmente de residuos peligrosos. Listo. Hay dos cositas que también entonces les quiero mostrar de esta plataforma. Una de ellas es estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Si yo selecciono estas comillas, me va a mostrar la referencia bibliográfica automática del documento, ¿cierto? Entonces, me organiza los apellidos del autor, me organiza sus iniciales, me organiza la puntuación, me organiza pues todos los datos, acá la fecha, el título, incluso miren que el nombre de la revista me aparece en cursiva, me organiza entonces acá también el volumen o el número de la revista, me organiza las páginas. Bueno, es bastante confiable. La norma APA, por ejemplo, dice que depende de donde esté la información, o sea, depende del formato del documento, se va a referenciar de forma distinta. Entonces, un libro se va a referenciar diferente a una revista, diferente a un capítulo de revista, diferente a un video, diferente a una página web, diferente a un ensayo, diferente pues como otros formatos. En este caso, entonces, miren que esa herramienta me ayuda entonces con esas referencias automáticas de acuerdo al formato donde esté guardada la página. Profe, qué pena con usted. ¿Me puede volver a decir dónde salió de ese el cuadrito que tenía que se me pausó la pantalla? Sí, en estas comillas que aparecen debajo de cada uno de los resultados. Ah, listo, profe, gracias. Listo. Otra cosa también entonces que les quiero mostrar es esta opción también que aparece debajo de cada uno de los resultados que se llama versiones. Las versiones son las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. Cuando un documento, como en este caso, no tiene la opción de versiones, es porque esta es la única página donde aparece el documento, ¿cierto? Y si bien estoy leyendo acá, es un repositorio. Los repositorios son entonces como páginas que tienen las diferentes universidades donde publican como investigaciones de grupos de investigación de las diferentes facultades, donde publican también los trabajos de grado. Entonces, por eso este documento solo se encuentra en ese repositorio. Cuando, por ejemplo, yo utilizo las versiones, no sé si les ha pasado que a veces, por ejemplo, encontramos el título, es pues el título perfecto que necesitamos, que responde puntualmente a lo que estamos buscando, y cuando seleccionamos el documento para abrirlo, nos aparece que es de una universidad, sea nacional o internacional,
donde nos pide un nombre de usuario y una contraseña que nosotros no tenemos porque obviamente no pertenecemos a esas universidades, ¿cierto? Cuando a mí me pasa eso, o sea, cuando tengo esa barrera de que el documento no lo puedo abrir porque pertenece a otro, pues a otra institución, por ejemplo, yo reviso esta opción de versiones y me muestra entonces las diferentes páginas donde se encuentra el mismo documento. ¿Con qué objetivo hago eso? Entonces, si ese primer clic, esa primera opción de abrir el documento no me funcionó y abro las versiones, puedo revisar si alguna de esas versiones me permite ver el documento a texto completo, ¿cierto? Sin pedirme, por ejemplo, que pague por la información, sin pedirme que ingrese con nombre de usuario, ¿cierto? En caso de que, digamos, ninguno de los documentos me dejara a mí ver el documento completo, yo puedo revisar cada una de las páginas donde se encuentra. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de mirar si una de las páginas donde se encuentra es una de las bases de datos que nosotros tenemos suscritas. Por ejemplo, esta base de datos de Gale, nosotros la tenemos, ¿cierto? Si, por ejemplo, sabemos que la tenemos y la seleccionamos desde acá, intentamos ingresar desde esta ruta que estamos haciendo desde la web, la base de datos igual me va a pedir pagar por la información, ¿cierto? Pero como entonces yo ya revisé que es una de las bases de datos que nosotros tenemos, utilizamos la ruta de acceso que ya les voy a mostrar y ya sabiendo que el documento se encuentra en esa base de datos, buscaríamos directamente en esa base de datos. Listo. ¿Hasta ahora tienen de pronto alguna pregunta, algún comentario? No, está todo muy claro hasta el momento. Está bien. Listo. Perfecto. Listo. Entonces, voy a abrir ya otra pestañita. Voy a abrir la página del tecnológico que es tda.edu.com y vamos a mirar las dos rutas de acceso que tenemos. ¿Por qué? Porque si yo hago entonces mi búsqueda desde acá, desde Google Scholar, y yo veo, por ejemplo, que este documento pueda estar en una de las bases de datos que tenemos. Si yo intento ingresar desde acá, la página me va a pedir que pague por el documento, ¿cierto? De 7 a $70 puede ser. Si yo ingreso entonces por esta ruta, yo ya tendría el acceso al documento y no tendría entonces que pagar plata, solo tendría como que loguearme para que me reconozca entonces como estudiante. Entonces, la primera ruta de acceso es por la parte de usuarios y por la parte de campus TDA, ¿cierto? Una vez yo haya ingresado al campus con el nombre de usuario y la contraseña, a ustedes les aparece pues como un fondo blanco, les aparece como el logo del tecnológico y sería la única opción que ustedes encuentren en la parte derecha, que dice bases de datos y libros electrónicos. En este momento no hago el ejemplo porque yo tengo dificultades para acceder a este campus. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esto le está dando ronda, llévelo más, mándalo para arriba. Chicos, los micrófonos. Qué pena por eso. Entonces, la otra forma, por ejemplo, de ingresar sería por tda.edu.com. Sería desde este menú de micrositios y por la opción de biblioteca, ¿cierto? Voy a abrir entonces biblioteca y vamos a ingresar desde allí. Listo. Acá entonces tengo los diferentes servicios que ofrece la biblioteca. Por ejemplo, esta foto me está mostrando la opción de bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Asimismo, me está mostrando cómo renovar, por ejemplo, los libros, cómo consultar o dónde consultar los libros físicos.
Me ofrece también una lista de bases de datos gratuitas. Si yo sigo bajando la página, estos diferentes cuadros también me muestran los diferentes servicios que me ofrecen, entre ellos misión, visión, algunas guías, algunos reglamentos, ¿cierto? Tengo también la opción de bases de datos en suscripción. Puedo entonces darle clic en participar. Y si sigo entonces bajando en la página, me puedo encontrar con diferentes tutoriales, con diferentes guías, con diferentes noticias de pronto nuevas que tenga la biblioteca. Por ejemplo, este blog que surgió como en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, desde la parte ya de literatura y la parte pues cultural. ¿Cuál nos interesa en este momento? Nos interesa abrir bases de datos y libros electrónicos en suscripción. Listo. Acá me las está mostrando entonces separaditas, ¿cierto? Me está mostrando también un video de ayuda, o sea, me permite ver un video de ayuda para buscar en cada una de estas bases de datos y tengo un link de acceso como a cada una de ellas, ¿cierto? Entonces acá tengo el link para ingresar a EBSCO, el link para ingresar a Procast, el link para entrar a Cengage, pero yo puedo seleccionar el link de ingreso a cualquiera de ellas porque ya me va a aparecer una plataforma donde las puedo, pues ya puedo ver todas las bases de datos juntas. Voy a seleccionar entonces link en cualquiera de ellas y me aparece entonces esta plataforma. Cuando yo ingreso entonces por campus, que yo le doy en la única opción de la parte derecha, bases de datos y libros electrónicos, me abre exactamente esta misma pestaña. Me está dando acá entonces un aviso de que voy a ingresar con el mismo nombre de usuario que tengo entonces para ingresar al campus. Y en contraseña no ingreso con la misma contraseña, sino que ingreso con el documento de identidad. Incluso miren que acá también me están diciendo que ingrese con el mismo nombre de usuario del campus y con el número de identificación, o sea, el documento de identidad. Voy a acceder, les voy de pronto a mencionar cuál sería, digamos, la diferencia entre estas bases de datos que son suscritas y las bases de datos entonces son gratuitas. Y es que en todo el campo como de la investigación, algunas revistas tienen pues como un montón de requisitos, unas tienen más que otros y por la calidad de sus documentos, por la calidad también como de los investigadores que publican en esas revistas y demás, eh, ellos tienen como un ranking, ¿cierto? Se van como posicionando también en ese campo, tanto las revistas como los autores. Y muchos de los documentos, muchos de los títulos y de los autores que nosotros buscamos, de pronto ya temas muy especializados, publican mucho en estas revistas que están muy bien rankeadas y estas revistas publican mucho en estas bases de datos, ¿cierto? Estas son las que uno encuentra de pronto en internet, que uno está buscando y la página te dice inmediatamente que pagues por la información. Pues bueno, ya el tecnológico está haciendo una inversión eh, de información en información para que entonces nosotros accedamos a ellos de forma gratuita. Sin embargo, es totalmente válido nosotros hacer una búsqueda en Google Académico, en las bases de datos gratuitas o en estas bases de datos, siempre y cuando entonces de forma consciente revisemos como la calidad del documento, que revisemos y comparemos la información con varias páginas que me estén hablando, por ejemplo, de lo mismo. Entonces, bueno, de forma consciente uno elige dónde va a buscar. Acá entonces en estas bases de datos en suscripción, miren que tengo todas las bases de datos junticas. En cada uno de los cuadros tengo el nombre de la base de datos y tengo de pronto una breve descripción o las áreas que contiene, digamos, esa base de datos. Acá voy a intentar explicarlo rápidamente y ya haríamos entonces, o sea, seguiríamos con la búsqueda en estas plataformas.
Listo. Entonces, voy a empezar. El libro SSO y bibliotecnia son bases de datos de libros electrónicos. Estos entonces son multidisciplinares también. Encuentro información de todas las áreas del conocimiento. Si, por ejemplo, yo en esta base de datos no encontré ningún libro, o solo encontré 2, o solo encontré 3, o encontré 10, pero ninguno de los 10 libros son los que yo necesito, o no me responden, digamos, a mi necesidad de información, puede buscar, por ejemplo, en esta otra, ¿cierto? Acá entonces los títulos que voy a encontrar son diferentes, la cantidad de resultados son diferentes, y si acá tampoco, entonces puedo buscar en otra y en otra. Entonces, estos dos primeros son de libros electrónicos, Legiscomex, Experta, Legismóvil y Arancel. Son bases de datos especializadas en negocios internacionales, en exportaciones e importaciones. Estos dan como información muy precisa sobre las empresas, sobre sus productos, sobre sus ingresos y sus egresos, sobre un montón de guías y nomenclaturas arancelarias, ¿cierto? Esto ya es muy especializada. Listo. Ambientalex, leyex.info y SaludLeyex son bases de datos normativas. Acá entonces encuentro todo lo que corresponde a la parte legal. Salud y Ambientalex se enfoca entonces en estas áreas del conocimiento. Leyex.info entonces se aplica de forma general a todas las áreas del conocimiento desde la parte normativa. Entonces me aparecen leyes, decretos, artículos, jurisprudencias, ¿cierto? Acá en Ambientalex, por ejemplo, me aparecen algunos mapas, me aparecen algunas guías y demás. Y ahorita vamos entonces a revisar este. Listo. Estas 6 bases de datos siguientes son bases de datos multidisciplinares. En ellas es donde sí o sí voy a encontrar información siempre. En cada una entonces encuentro títulos diferentes, diferente cantidad de resultados. Y estas son entonces Cengage, es Procast, es EBSCO, Science Direct, Scopus y Springer, ¿cierto? Recuerden que sí o sí voy a encontrar información siempre en estas 6 bases de datos. ¿Cuál es de pronto la variación que encontramos con Scopus? Que Scopus no me recupera el documento a texto completo. Este, por el contrario, solo me recupera como el título, los autores, resumen, palabras clave, las referencias bibliográficas del documento, pero no tengo el documento a texto completo. Entonces, ¿por qué lo utilizamos? Porque esta es una de las bases de datos más grandes que existe, ¿cierto? A nivel global. Este me recupera títulos y me recupera información desde lo que encuentro en acceso abierto y lo que encuentro en alguna de estas bases de datos también. Este entonces tiene también muchísimos filtros, entonces, o sea, este me ayuda a encontrar títulos de pronto muy puntuales o me ayuda como a expandir más la búsqueda que yo quiero realizar, y en caso de que yo ya encuentre el documento que quiero revisar, que lo quiero ver a texto completo, yo copio el título y lo busco en Google Académico, ¿cierto? Lo busco entre las comillas para que me recupere exactamente esas palabritas. Y bueno, y el documento pues puntual. Ya vamos a mirar también entonces una base de datos multidisciplinar, vamos a mirar Ambientalex y si nos da tiempo entonces también revisamos Scopus. Listo. Voy a continuar entonces acá. Bilex y Notinet son bases de datos normativas, igual que leyex.info, encontramos información actualizada desde la parte normativa de todas las áreas del conocimiento, con la diferencia que cada una se va a ver diferente, en cada una vamos a buscar de forma distinta, los filtros nos van a aparecer distintos y podemos encontrar
como valores agregados dentro de las plataformas, que de pronto uno me permita escuchar el texto, que el otro me permita descargarlo, ¿cierto? Entonces, ya eso es como a criterio personal de dónde queremos buscar esta información. Magisterio. Magisterio es una editorial entonces de educación y pedagogía. Eh, Desde acá también aplica todas las áreas del conocimiento. He encontrado temas específicos de ingeniería, de matemáticas, de ciencias ambientales, diciendo, bueno, este tema, ¿cómo lo aplico a la pedagogía? ¿Cómo lo integro desde la parte de la educación? Entonces acá también podríamos buscar. Listo. Para finalizar entonces, esta base de datos de Gale, ebook 724 y Alfa Omega también son bases de datos de libros electrónicos multidisciplinares, igual entonces que los dos primeros, ¿cierto? Atos Visibility es como un metabuscador. Este sí busca entonces pues cosas muy puntuales, información muy puntual en diferentes bases de datos al mismo tiempo. Y Harvard Uso es una revista que tenemos suscrita que se enfoca como en el área de marketing, que aparece pues también temas como de administración, de gerencia, de tecnologías, de información y comunicación, pero orientado entonces a la gerencia. Listo, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Quieren que revisemos de pronto alguna de estas bases de datos primero? Todo muy claro, mil gracias. Sí sería muy bueno que revisáramos una base de datos para mirar cómo es la búsqueda. Muy interesante la información. Listo. Entonces, vamos a empezar a mirar entonces en esta, que es base de datos especializada entonces en el área ambiental, desde la parte normativa. Esperemos que me vaya cargando, e igual todas las bases de datos tienen una función similar a lo que vamos a ver acá. Todas me van a mostrar entonces a mí un cuadrito de búsqueda. Si no me aparece de pronto el cuadrito de búsqueda, voy a buscar la lupa, de pronto en la parte superior, en la parte derecha, en la parte izquierda, ¿cierto? Y allí es entonces donde busco, por ejemplo, por las palabras clave. Cada base de datos entonces a mí me puede mostrar, o sea, aparte de que me muestra el cuadrito de búsqueda, cada base de datos me puede estar ofreciendo otras cosas. En este caso, ¿qué me está mostrando? Me muestra una búsqueda avanzada. En caso de que yo me sepa, por ejemplo, el título, o yo ya sepa, por ejemplo, el autor, o yo ya sepa qué es lo que voy a buscar exactamente, ¿cierto? Que esto entonces me permite hacer esa búsqueda exacta. Tesauro jurídico ambiental, esto es entonces, o sea, que me dice como, bueno, usted está buscando esta palabra, usted está buscando este término y me sugiere buscarlo de otra forma, ¿cierto? Y acá entonces también el glosario ambiental. ¿Qué me muestra también? Voy a volver acá a la búsqueda básica. ¿Qué me muestra? Me muestra también un menú para decir directamente también qué es lo que quiero buscar. Yo quiero buscar, pues sobre el tema que estamos buscando, yo quiero ver directamente la normatividad ambiental. O yo quiero ver un código, quiero ver la jurisprudencia, derecho interno bruto, publicaciones, acá entonces también hay artículos y noticias, pero desde la parte entonces normativa también. Tengo guías ambientales, tengo, bueno, las noticias, información científica y técnica, y tengo unos mapas, que este es como el valor agregado también que tiene esta base de datos. Voy a bajar acá y miren, por ejemplo, acá la opción de los mapas, tengo mapas ambientales, tengo mapas de carreteras y vías, mapas de cultura y turismo, mapas económicos de interés ambiental, mapas geológicos, mapas base, mapas mineros, mapas marítimos, riesgos y amenazas. Listo. Tengo también las últimas noticias que se han publicado. Y tengo entonces acá la normativa, por ejemplo, más reciente que haya salido. En este caso, miren que es del 24 de septiembre de este año. Y bueno, tengo también unas guías. Pero, como digamos, yo no sé
qué es lo que quiero buscar. O sea, yo sé, por ejemplo, el tema que estoy buscando y no sé dónde buscarlo, puedo entonces buscar acá el tema que estoy buscando, a ver de pronto qué me aparece con con este tema. Y hago también una pequeña aclaración. Nosotros estamos acostumbrados a que si buscamos mal, ¿cierto? Escribimos mal una palabra, Google nos hace la corrección y nos dice a usted quiso buscar esta palabra. En este caso, no sucede. Si yo cuando voy a escribir lo que estoy buscando, y este es el error que pasa pues que pasa constantemente, y es que uno sin querer entonces pues en la búsqueda pone una letra más o pone una letra menos, o a uno le faltó una tilde o puso una tilde al revés, todo eso hace entonces que mis resultados cambien. Porque así como esas revistas son, digamos, pues los requisitos que tienen pueden ser, digamos, tan estrictos para poder aceptar un documento a la hora entonces pues de subir estos artículos a estas plataformas, son también muy cuidadosos en el momento en que van a escribir el título, el resumen, las palabras clave y demás. Entonces, cuando ustedes busquen y les aparezca 0 resultados, es muy probable que de pronto hayan escrito mal la palabra. Listo. Hice entonces la búsqueda de residuos peligrosos. Miren que acá, por ejemplo, en el tesauro me está diciendo, bueno, también puede buscar residuos industriales o residuos peligrosos en derecho ambiental, ¿cierto? Como para especificar acá la búsqueda de forma más puntual. Por ejemplo, yo acá también con los chicos de trabajo social estaba buscando violencia intrafamiliar y el tesauro, por ejemplo, me dijo que buscara violencia de familia, ¿cierto? Entonces, miren que a veces podemos tener en cuenta estos daticos. Recuerden que los filtros, la mayoría de los casos está entonces acá en el lado izquierdo. Me está diciendo, bueno, del tema que usted está buscando, usted quiere mirar las 220 noticias ambientales o quiere ver información científica y técnica o quiere ver las normativas o las guías o los artículos, las publicaciones. Bueno, digamos que quiero mirar el artículo en código. Vamos a mirar entonces qué nos aparece, qué herramientas me muestra acá. Miren que tengo entonces el código penal, allí me está hablando entonces también de residuos sólidos peligrosos. Miren que tengo la opción de ver a texto completo y esta opción de citar o las comillas me va a aparecer diferente en las diferentes bases de datos. Me puede decir exportar cita, me puede decir referencia bibliográfica, bibliografía, pero me muestra la referencia bibliográfica automática. Bueno, en este momento no funciona. Cuando de pronto yo tengo este tipo de dificultades que una herramienta dentro del documento no me permite verlo, o cuando yo voy a abrir el documento no me deja leerlo, me pueden, por ejemplo, escribir a mí o pueden escribir acá. Miren que acá en la parte de abajo, en la parte derecha, tengo un referencista en línea, ¿cierto? Acá puedo entonces ingresar con el nombre, con el correo institucional y puedo chatear con esta persona. Le puedo decir la dificultad que estoy teniendo de pronto con la herramienta o que no me permite abrir el documento. O si yo estoy haciendo una búsqueda o yo sé, digamos, que de residuos peligrosos hay, por ejemplo, una guía ambiental y yo no la estoy encontrando, ¿cierto? Si yo no encuentro la información, si tengo dificultades con algo, si tengo dudas con algo, esta persona entonces nos puede ayudar con esa información. Listo, miren que entonces acá tengo ya el documento a texto completo, ¿cierto? En este caso, bueno, me aparece corto, no sé qué tan largo será, acá igual está de pronto la edición que tiene, puedo descargarlo en PDF, hay momentos en los que también puedo escuchar el documento, tengo acá también tabla de contenido, ¿cierto? Cuando son, digamos, algunos libros que como son tan extensos, me ayuda directamente entonces a buscar esta información, ¿cierto? Yo puedo seleccionar entonces
el capítulo o el título que yo quiera y ese ya me recuperaría entonces la página exacta donde se encuentre estos datos. Listo. Listo. Chicos, por ejemplo, hay información, no voy a mirar, por ejemplo, voy a darle acá atrás y voy a mirar de pronto las guías. En las bases de datos hay, como vieron, podemos buscar, podemos encontrar documentos que ya estén a texto completo, pero hay unos que tienen una barrera que me piden a mí crear un usuario dentro de la plataforma. Yo puedo hacerlo entonces con el correo institucional y puedo entonces acceder a esta información que de pronto tenga esa barrera de que no me permite de pronto verlo a texto completo. Listo, acá abrí por ejemplo las guías ambientales. Miren que me aparece también información de otros países. En caso de que, bueno, asimismo también me aparece el de Colombia. En caso de que uno de estos documentos no tenga, por ejemplo, la banderita del país, igual es porque es de Colombia. Y la mayoría de información que hay acá es en español, ¿cierto? Entonces, súper importante buscar en español. Vamos a mirar si acá sí me da lo de la cita. Miren que tiene el formato APA con la 7ª edición y me organiza entonces acá los datos. Como les dije, la norma APA dice que depende del formato donde esté el documento, se referencia de forma distinta, un capítulo del libro diferente a una revista diferente a un video, diferente a un blog, y asimismo las leyes, los decretos y demás se referencian diferente y acá me están ayudando con esos datos también. Listo. Chicos, ¿de pronto tienen alguna duda de esta plataforma o hasta este momento tienen de pronto alguna inquietud? Miren que, por ejemplo, las herramientas, cuando yo abro un documento también me pueden aparecer acá en la parte izquierda. En este caso me permite pues descargar y me muestra la información base. Listo. Entonces, voy a cerrar esta base de datos. Ya vimos que allí encontramos todo lo que tenga entonces que ver con la parte jurídica. Esto tiene guías, tiene normativas, tiene pues como también la opción de los mapas y demás. Bueno, vamos entonces ya a mirar una de las bases de datos multidisciplinar. Vamos a mirar de pronto cuál. O sea, en todas voy a encontrar información. Yo sé que en unas puedo encontrar más información que en otras. Vamos a buscar en este caso en esta. Está un poquito lento mi internet, pero bueno. Miren que entonces también me aparece la opción del cuadrito donde voy a ingresar las palabras que voy a buscar. Tengo la lupita a un lado que me indica que allí puedo buscar. Búsqueda avanzada. Por ejemplo, cuando vimos el documento desde Google Académico, ¿cierto? Que vimos que estaba en esa base de datos, podríamos buscar en búsqueda avanzada y pegar directamente el título que encontramos. ¿Qué más opciones me está mostrando acá? Me está de pronto filtrando diferentes áreas del conocimiento, pero em, como hoy en día las investigaciones son multidisciplinares, pues miren que todas están entonces ya seleccionadas. Voy a hacer entonces la misma búsqueda, residuos peligrosos. Y bueno, las comillas también pueden aplicar a la mayoría de las bases de datos. Vamos a hacer también acá el ejercicio para ver entonces qué me aparece. En este caso, miren que me está mostrando que tengo 97 revistas de este tema, que tengo 436 publicaciones académicas, también tengo libros, 3 libros, tengo noticias y tengo 2 videos. En este caso, miren que los filtros están en la parte derecha, en las otras está en la parte izquierda.
Listo, vamos a intentarlo entonces acá también con las comillas para ver si tengo entonces variación de resultados. Sí. Miren que de los 400 y algo que tenía ya tengo 298. Porque le puse entonces las comillas, le dije que no me interesa otro tipo de residuos, sino los residuos sólidos. Listo. Tengo entonces ya acá una lista de resultados, pero entonces voy a filtrar, por ejemplo, por fecha. Vamos a mirar los últimos 5 años, desde 2015, vamos a mirar 2015, voy a seleccionar cualquier fecha hasta 2020 del día de hoy. Y voy a seleccionar aplicar. La idea es entonces ir disminuyendo resultados. Ya tengo 105 publicaciones. Bueno, recuerden que encontramos 298. Voy a mirar una cosa acá. Listo. Cuando yo busco, por ejemplo, en español, y a mí me aparecen, por ejemplo, también documentos en inglés o en otros idiomas, es porque, por ejemplo, entre los requisitos de la revista estaba que el título, resumen, palabras clave y demás estuviera en ambos idiomas, ¿cierto? Entonces, por eso me lo recupera. Sin embargo, estas bases de datos no tienen un traductor integrado y el 75% de la información académica es en inglés. Entonces, para este tipo de temas, por ejemplo, o sea, a menos de que yo esté buscando un contexto local, es muy bueno buscar en inglés. ¿Por qué? Porque voy a encontrar la información más actualizada, porque los países latinoamericanos no son los países que más publican, porque el 75% de la información entonces es en inglés. Voy a abrir entonces otra pestañita y voy a buscar traductor académico. Porque, por ejemplo, yo no recomiendo este, que es el que estamos acostumbrados a utilizar, y es porque si bien cumple una función que es traducir, este traductor no me reconoce muchas palabras científicas o algunas palabras técnicas o de investigación, algunos términos muy específicos del área, no me los reconoce, entonces por lo mismo me puede empezar a generar pues como variaciones en la traducción. Además, me puede dañar la gramática, me puede desordenar las palabras, asimismo me desordena las ideas, termino yo leyendo ideas de pronto muy absurdas, ideas muy complejas, y no es porque el documento sea muy complejo, sino porque me hizo mala la traducción. Puedo entonces revisar de pronto cuál quisiera yo buscar de los traductores académicos. Este es uno de los que yo más utilizo. Voy a traducir entonces la búsqueda que estamos haciendo porque quiero que revisemos la cantidad de resultados. En este caso, este traductor también tiene un tesauro integrado, ¿cierto? Este me está mostrando residuos peligrosos. Peligrosos. Listo, este igual me muestra la traducción exacta, y también me muestra entonces alternativas en el término que también pueden ser válidas. Y la idea es que cuando yo busque pueda de pronto encontrar la mayor cantidad de resultados. ¿Por qué? Porque al momento entonces de yo ir incluyendo los filtros, irle especificando a la plataforma qué es lo que quiero saber, la idea es que de muchos resultados pueda entonces tener con qué disminuirlo y con qué darme resultados puntuales. Miren que ahorita que buscamos entre las comillas, me habían aparecido 280 y algo de resultados, creo que 286. En este caso, miren que ya tengo 8784. ¿Por qué me va a servir también información de otros lugares? Como en otros países es donde más publica, yo puedo mirar y hacer un comparativo. ¿Qué es lo último que se ha publicado en Colombia sobre el tema y qué es lo último que se ha publicado en otro país
o de pronto si otro país ya pasó por la etapa que nosotros estamos en esa investigación del tema, mirar qué de ese avance me puede servir a mí para el contexto pues colombiano, el contexto pues local, de acuerdo como a muchos factores y generarme de pronto ideas. Vamos acá entonces a volver a filtrar los últimos 5 años y vamos a disminuir la cantidad de resultados. Entonces, un consejo es, en las bases de datos que son especializadas, ¿cierto? Como vimos la normativa, la mayor información que encontramos es en español, entonces debemos buscar en español. En las bases de datos de libros electrónicos, también la mayoría de los libros están en español, entonces también es recomendable buscar en español. Para todas estas multidisciplinares, la idea es que busquemos en inglés, porque es el lenguaje universal y por eso encontramos más resultados. Y les cuento que me he encontrado con diferentes, pues entre esos ejercicios me he encontrado con diferentes investigaciones de universidades colombianas, incluso de universidades de acá de Medellín, que tienen absolutamente todo su texto en inglés, ¿cierto? Desde el título, resumen, palabras clave y todo el texto está solo en inglés. Listo, miremos qué otros filtros tenemos. Tenemos filtros por tema. Si bien yo les estoy recomendando un traductor para el contenido del documento, para que traduzcamos una búsqueda, una idea, un párrafo, yo sí traduzco entonces la plataforma donde estoy navegando, clic derecho en cualquier parte de la pantalla y traducir a español. Y de esta manera va a ser más fácil para mí leer como cada uno de los filtros que me muestra y leer cada uno de los títulos. Entonces, ¿qué temas? Los temas ya me empiezan a especificar. Bueno, ¿usted qué quiere saber de residuos sólidos? Perdón, residuos peligrosos. ¿Quiere mirar información de Estados Unidos? ¿Quiere mirar residuos médicos? ¿Quiere ver, por ejemplo, aptitud física, metales pesados, residuos radioactivos? Y miren que me dice la cantidad de resultados. O sea, por ejemplo, en este caso sería como entre los documentos que se encontraron acá, se está repitiendo 84, en 84 documentos se menciona como palabra clave el tema de estados, en 52 documentos se menciona la palabra internacional, ¿cierto? Puedo seguir entonces acá buscando reciclaje, agua potable, derecho ambiental, salud pública, bueno. Puedo seleccionar los que quieran, tipos de documentos. En estas bases de datos multidisciplinares, la mayoría de información que encuentro son artículos. En este caso también hay muchos informes, hay resúmenes, reseñas del libro, ensayos, encuestas, informes técnicos. Bueno, título de publicación, también entonces me empieza como a enfocar diferentes de revistas que son las que más estén publicando sobre el tema. Listo. O podemos graficar como todas estas búsquedas, hacerle un filtro diferente y es por esta parte de buscador de temas, ¿cierto? Esta no la tienen las otras bases de datos. En este caso, este es como el valor agregado que tiene esta base de datos. Me va a hacer entonces un mosaico, o sea, me va a mostrar cuáles son las palabras o cuáles son los temas que más están investigando relacionados entonces a, a residuos peligrosos. Va a traducir. No sé si me traduzca esto, no me lo traduce. Bueno. Puedo yo ir mirando entonces cuáles son los temas que más están publicando. Dentro de ese tema me empiezan entonces a salir otros temas, ya me están hablando de escuelas, me están hablando de estudios. Vamos a decirle que queremos ver los estudios. Y miren que acá me empiezan a aparecer los diferentes títulos que hay por cada uno de esos temas, ¿cierto? Por ejemplo, digamos, queremos ver qué se está hablando de la ciencia, entonces de este tema, entonces me muestra ciencia más segura, gestionar los residuos peligrosos de su escuela. Bueno.
ese sería como una especie como de filtro más gráfico porque muchas veces somos de pronto más visuales. Pero por el momento yo creo que nos podríamos entonces quedar con estos filtros. Vamos a filtrar, por ejemplo, acá uno de los temas. Miren que en este caso tampoco tengo la opción de Colombia, ¿cierto? Yo podría entonces incluírsela a la búsqueda también. Vamos a mirar qué me aparece. Listo. Voy a volver acá a hacer la búsqueda completa. Residuos Ah, no, estamos buscando en inglés. Bueno, en inglés vamos a incluirle por fuera de las comillas lo que queremos saber del tema. Mientras yo más específico sea con el tema, menos resultados voy a obtener. Bueno, acá sigo teniendo muchos. Voy a empezar a filtrar acá por temas. Hay 3.431 documentos que hablan de Colombia. Vamos a mirar, a mirar, a mirar. América Latina, derechos humanos, infección. No sé, yo creo que me está recuperando también. Me está desviando como el tema. Mm, Bueno, igual la investigación también es prueba-error, ¿cierto? Si, por ejemplo, vemos que no encontramos información de una manera, podemos buscarla entonces de otra y así hasta llegar como a los resultados que nosotros de pronto queremos. Bueno, supongamos que entonces ya le ponemos acá todos los filtros que queremos, por fecha, por el tema, por, no sé, por los tipos de documentos, ¿cierto? Ay, no, pero esperen que no me está saliendo lo que yo quiero. Para que no desviemos tampoco la búsqueda, para que me hablen directamente entonces del tema que estamos buscando, porque yo no sé, ahorita me empezó a aparecer otras opciones por la palabra Colombia. Lo voy a dejar entonces fecha de publicación, voy a dejar entonces acá la búsqueda exacta y en los filtros yo tengo una opción que dice buscar dentro de, ¿cierto? Buscar dentro de estos documentos, de pronto la palabra Colombia, que se ha escrito de Colombia o en Colombia sobre este tema. Vamos a mirar cuánto me disminuye los resultados. Listo. Tengo entonces 48 publicaciones. Puedo seguir entonces filtrando por lo mismo de los temas, a lo que ya me van entonces variando a partir de los filtros que le vaya poniendo. Bueno, pongámosle por ejemplo de reciclaje, ¿cierto? Fin. Dejemos esos dos documentos. Igual la idea de los filtros también es ponernos, o sea, no tienen un orden particular. Se puede poner también como a medida que vamos viendo los títulos, de pronto si necesitamos, pues vemos que necesitamos como ir definiendo algunos aspectos, ahí es donde empezamos entonces a utilizarlos. Bueno, abrí entonces uno de los títulos. Miren que tengo la opción de los autores, ¿cierto? Si yo le doy clic en el autor, me lleva a diferentes investigaciones que tenga el autor publicados acá. Me muestra también los datos de la revista. Y bueno, me muestra este DOI, que es como, o sea, que es como la cédula del documento, pero en este caso ya vienen vinculados con la página. Listo, voy a bajar entonces. En esta opción, esta es una de las bases de datos que tiene la opción de traducir automático, ¿cierto? Igual como es una traducción automática, puede tener algunos errores, pero igual esta opción de traducir no la tienen todas. Tengo la opción entonces de aumentar el tamaño de la letra, de ponerla más pequeña. Este caso de las bases multidisciplinares, esta también me permite, por ejemplo, escuchar el documento, ¿cierto? O sea, el documento completo o la parte que yo, por ejemplo, seleccione. Miren que si selecciono parte del texto me permite ir subrayando con diferentes colores. Aparte me permite ponerle, por ejemplo, noticas.
Este tipo de cosas no la tienen todas las bases de datos, ¿cierto? Cada una tiene su valor agregado. En este caso, miren las que tenemos acá. Listo. ¿Qué me aparece, por ejemplo, a mí también en otras bases de datos? Aparte del documento completo, me aparecen documentos relacionados en la parte derecha, que estos me ayudan entonces a ampliar mi búsqueda o a especificarla un poco más. Miren que me empieza también a ir relacionando como los temas que yo esté buscando. Igual yo acá ya tengo el texto completo. Listo. ¿Qué herramientas voy a tener en cuenta? Esas herramientas casi siempre me aparecen en la parte superior, ¿cierto? Me aparecen arriba del título, me aparecen al lado del título, en este caso entonces está en la parte superior. Recuerden que la opción de cita o las comillitas, en este caso es la referencia bibliográfica. Miren que tengo 3 normas diferentes. Voy a poner APA séptima edición y miren que entonces también me ayudan con esto. No va a ser lo mismo para ustedes un trabajo y la calidad de sus trabajos, ustedes citar una página web cualquiera, que incluso sus datos son limitados, que pues no son, digamos, investigaciones, sino que empieza a ser como opiniones o lo que las personas entendieron de algunos documentos. La idea es nosotros leer los documentos originales para nosotros entonces generar nuevo conocimiento a partir de eso, ¿cierto? Que no funcione entonces como ese pequeño teléfono roto, que entonces vamos dejando algunos temas o algunos datos importantes atrás y se empieza entonces a, pues el tema ya que nosotros realicemos, de pronto pierde mucha fuerza. Miren que no es lo mismo yo referenciar cualquier página de internet que referenciar, por ejemplo, una de estos artículos de revista, de citar, por ejemplo, los libros que yo encontré acá, las conferencias, bueno. Tengo entonces la parte de citar. Puedo enviarlo también por correo, puedo descargarlo en PDF, puedo imprimirlo y en este caso, miren que tengo también la opción de que me muestre todo lo que yo subrayé dentro del texto con sus respectivas notas, ¿cierto? Yo lo puedo ir leyendo, puedo ir trabajando sobre el documento y miren que después me puede mostrar acá cada una de las cositas entonces que yo seleccioné. Miren que también lo que yo les decía, me aparece también la referencia bibliográfica como bibliografía, como cita, como exportar cita, pero miren que me da los mismos daticos. Listo, chicos, de pronto tienen alguna duda hasta este momento. Listo. Entonces, bueno, acá sí la verdad fue un poco más complejo realizar la búsqueda, porque miren que la plataforma es pues un poco, no sé, es como un poco más compleja. Yo sé que, por ejemplo, acá estamos viendo un montón de clics en muchos lugares, pero en el momento en que ustedes empiecen a realizar sus búsquedas, van a mirar que con la opción de los filtros y con todas las herramientas que me muestran estas bases de datos, la verdad me van a estar ahorrando mucho tiempo y esfuerzo porque puedo encontrar títulos muy especializados, títulos muy puntuales sobre el tema que yo esté buscando. Bueno, voy entonces a cerrar esta base de datos. Miren que ya miramos en Ambientalex, que es base de datos especializada normativa, ya miramos en una de estas que son las multidisciplinares y quisiera de pronto mostrarles la base de datos de Scopus porque allí encontramos entonces también muy buenos títulos, pero quisiera entonces también mostrarles cómo los recuperamos. O ustedes me dirán si de pronto revisamos alguna de las bases de datos de libros electrónicos, pero igual estos de libros electrónicos, la plataforma es similar, ¿cierto? Me permite buscar por una palabra clave, me permite de pronto filtrar y finalmente las opciones que me muestran los libros electrónicos es como las herramientas de cómo voy a visualizar el libro, ¿cierto? Entonces, no sé, díganme si de pronto miramos Scopus o miramos, por ejemplo, Alfa Omega, que es de, o sea, libros electrónicos o seguimos, digamos, con estas de artículos de revista más que todo.
O la que usted considere que es mejor. Listo. Yo sí quisiera entonces mostrarles esta de Scopus, porque no sé, o sea, porque acá como encontramos títulos muy buenos, muchas veces nos quedamos, eh, no sé, nos quedamos como sin poder recuperar el documento de texto completo y la verdad eso es muy frustrante. Miren que Scopus como tal tienen, por ejemplo, las opciones en inglés, toda la plataforma es en inglés. Vamos a hacer entonces el mismo ejercicio de buscar en inglés, de buscar en español para que miremos. Esta es la base de datos que más información puede tener. Vamos a ver también cómo analiza los datos. Miren que buscando la palabra específica de residuos peligrosos solo tengo 11 documentos, ¿cierto? Y miren que están en ambos idiomas, porque es entonces requisito de la revista. Voy a seleccionar atrás y voy a hacer ya la búsqueda en inglés. Va a modificar entonces acá la búsqueda. Vamos a mirar cuántos miles de resultados obtenemos. Miren que tengo 20.625, ¿cierto? Los resultados entonces aumentaron demasiado. Puedo empezar entonces a bajar la página y ya tengo entonces cada uno de los títulos. Recuerden que sí recomiendo como traducir la página para leer bien los títulos y para leer las opciones que me muestran, pues las herramientas que me muestran. En este caso, miren que hay documentos de 2021. ¿Qué significa? Que hay documentos que están en proceso de revisión. Les cuento entonces también que toda la información que se suben a estas bases de datos son revisadas por expertos en el área, ¿cierto? Los contenidos como tal son revisados, corroboran esta información. Entonces, estos pueden ser que ya los hayan aprobado y de pronto les falte algún detalle o que estén en ese proceso de revisión. Listo, tengo entonces filtros por año, tengo filtros por autores. Miren que hay un autor que sobre este tema ha publicado 103 documentos. A veces yo puedo tener también como base, como referencia a esta persona, porque pues puede darme, digamos, más respuestas sobre lo que yo quiero encontrar. Miren que me muestra también filtros por área del conocimiento. El área entonces que más publica es ciencia medioambiental, después ingeniería, después medicina, después química, bueno. Tengo otro montón de filtros, cada filtro entonces se lo pongo de acuerdo a los títulos que me estén apareciendo. Miren que les dije que en su mayoría son artículos de revista, pero también puedo encontrar otros formatos en los documentos. Tengo también las palabras clave. Bueno, de estos documentos, ¿cuáles son las palabras que más se repiten? Se repiten más residuos peligrosos, artículo, depósito de basuras, entonces un tema tendencia también dentro de este tema, gestión de residuos. Bueno, puedo empezar entonces a filtrar. Voy a dejar estos dos, por ejemplo, depósito de basura y gestión de residuos. Y cada que yo seleccione los filtros que quiero, le voy a dar limitar a. En caso de que cuando ustedes seleccionen el botón de limitar a y no les aparezca nada, es porque de pronto algo falló entre todos los filtros que le pusieron. Pueden que, por ejemplo, de los años que ustedes habían seleccionado, ninguno era del autor que también filtraron o ninguno era, por ejemplo, de los temas que querían. Entonces, seleccionar uno o varios filtros dentro de una misma categoría, o sea, mirar solo, por ejemplo, los años, mirar solo los autores, y así para poder generar como ese hilo conductor. Listo, ahora las palabras clave que ya me aparecen, miren que empieza a cambiar a partir de los filtros que le puse. Voy a traducir para ver qué me están diciendo acá. Listo, me empieza a incluir también otras palabritas. Tengo la opción de ver más. Tengo la opción de país y territorio. Miren que el país que más publica es Estados Unidos. Casi siempre entonces es Estados Unidos, China, India y Rusia. Bueno.
hay algo, bueno, acá igual ya tengo entonces la lista de resultados, yo puedo seguir filtrando, ¿cierto? Digamos, yo ya quiero mirar, bueno, miren que por ejemplo ya los autores me cambiaron, ya el autor que más ha publicado del tema no se ha enfocado de pronto en las palabras clave que yo seleccioné, ¿cierto? Miren que todo empieza entonces a variar. Tengo la lista de resultados, puedo seguir filtrando por autores, por año, por países, por idiomas, bueno, por todo lo que yo quiera saber, ¿cierto? Miren que acá primero es inglés, después alemán, después chino, francés, listo. Tengo la lista de resultados y tengo una opción acá que dice analizar resultados de búsqueda. Este me analiza entonces las búsquedas, así yo ya le haya puesto todos los filtros que haya querido, o me analiza los resultados desde la búsqueda inicial. Voy a darle atrás porque quiero que analicemos entonces los datos completos sin sin las palabras clave que yo ya le había puesto. El caso es que miren que obviamente los resultados van disminuyendo con cada uno de los filtros. Listo, acá miren que entonces, acá en este ladito me va mostrando los diferentes filtros que tiene, ¿cierto? En este caso me está mostrando solo la búsqueda que hice, entre las comillas. Voy a seleccionar entonces analizar resultados. Y este me muestra entonces como estadísticas sobre diferentes cositas. Entonces, para tener en cuenta, miren que me está apareciendo documentos desde 1963, ¿cierto? Son documentos entonces tan importantes que miren que pasan de ese formato físico a un formato digital. Me muestra entonces acá las tendencias. Bueno, ¿en qué año se empezó a publicar más sobre el tema? Se empezó a publicar más, en 1984 hay 500 documentos, miren que la estadística no es como una tendencia constante, ¿cierto? Ha tenido como sus momentos también. ¿Cuál es el año donde más se ha publicado sobre este tema? Vamos a mirar, es 2019. Si yo, por ejemplo, quiero mirar todos los documentos que más se publicaron en ese año, puedo seleccionar entonces acá la gráfica o puedo seleccionar uno de los resultados que tenga entonces en esta lista de la parte izquierda, ¿cierto? Listo. Voy a bajar entonces la página, me muestra quiénes son los autores que más han publicado, las universidades que más han publicado, los países que más han publicado, me muestra también la mayoría de información en qué formato está. Miren que les dije que en su mayoría son artículos de revista. En este caso, después hay conferencias, hay revistas, hay notas, hay capítulos de libro, editoriales, bueno. Puedo seleccionar la opción dentro de la gráfica o dentro de acá y eso también me empieza a funcionar como diferentes filtros. Porque ya me aparecería entonces la lista de resultados. Listo, por áreas del conocimiento, ¿cuál es el área que más se ha publicado sobre este tema? Ciencia medioambiental, ingeniería, medicina. Acá, por ejemplo, en otras, miren que me muestra otras áreas como biologías, astronomía y demás. Listo, voy entonces acá a filtrar en la parte superior por los últimos 5 años, a partir de 2015. Para analizar entonces los últimos documentos que se han publicado. En estas gráficas entonces también vimos que me aparecía qué países son los que más estaban publicando. Vamos a esperar a que me carguen. Listo, igual me sigue mostrando que las áreas que más están publicando son esas. ¿Cierto? Obviamente ya me disminuyó la cantidad de resultados solo a los que se han publicado los últimos 5 años. Voy a mirar acá. Miren que ya los documentos por autor cambiaron, ¿cierto? Ese autor que tenía los 103 documentos, puede que entonces esté en esta listica. La verdad no me acuerdo cómo se llamaba, pero igual ya no está de primero. Lo puedo buscar entonces desde acá o podría entonces antes
seleccionar atrás y revisar cuál es el año, el último documento, por ejemplo, que publicó esa persona. Bueno, puedo basarme en algunos autores para hacer mis proyectos. Miren que el primero tiene 16 documentos, puedo darle clic acá en la gráfica, puedo seleccionar la opción de la lista. Listo, ¿cuál les quiero mostrar en este momento? Y ya como para que revisemos y recuperemos el documento entonces. Miren que de los últimos 5 años ya de los 20.000 resultados tengo 4.000. Ya estábamos mirando entonces cómo se han comportado esas publicaciones por diferentes filtros. En este caso, los países que más han publicado: China 805, Estados Unidos 793, India 351. Listo, resulta que yo quiero buscar Colombia, cuántos documentos ha hecho, ¿cierto? Miren que lo puedo incluir acá dentro de la gráfica y puedo seleccionar la opción de acá. Esta opción, por ejemplo, de filtrar por país, son como las publicaciones que se han hecho en Colombia o autores colombianos, pero a veces entonces en la búsqueda inicial pude haberlo hecho como lo hice en Google Académico, buscar el tema específico entre comillas, escribirle Colombia a un lado y me aparecen incluso publicaciones que han realizado de otros países sobre Colombia, ¿cierto? Porque también me he encontrado entonces esos documentos, pues investigaciones que han hecho desde Brasil, desde Estados Unidos, desde Rusia, sobre el contexto colombiano. Entonces es importante también de acuerdo a lo que yo quiera saber. Listo, tengo 33 documentos de los 20.000 iniciales que tenía. Miren que tengo filtros y puedo seguir filtrando las veces que quiera. Ya tengo otros autores, ya tengo acá otras palabras clave. Miren que también entonces de Brasil hay 7 documentos que se han publicado, de Colombia, de España, de Estados Unidos. Bueno, ¿cómo organizo la información? Acá en esta parte superior tengo la opción de analizar, de organizar los datos. Entonces me dice si yo quiero organizarlo por el documento más reciente, por orden alfabético de los títulos, orden alfabético de los autores, por el más citado. Este es uno de los que yo más utilizo también para organizar los resultados. Me muestra entonces cuál es el documento que se le han hecho más referencias bibliográficas. En este caso, miren que tengo 44, o sea, de este documento, 44 personas, 44 investigaciones han referenciado este documento. ¿Qué me puede mostrar a mí? Que también es un documento base importante sobre el tema. Tengo el título, tengo acá los autores, tengo el año de publicación, tengo los datos de la revista. Bueno, resulta que yo ya leí el tema y yo quiero ver qué investigaciones han realizado teniendo en cuenta esto, ¿cierto? O sea, qué se ha avanzado de esas publicaciones. Si yo le doy clic acá en estas referencias, o en estas citas, como me dicen acá, me va a mostrar entonces qué documentos se han realizado teniendo en cuenta al documento inicial, ¿cierto? Bueno, voy a darle atrás, voy a ir a ese documento que tiene estos 44 referencias, estas 44 menciones. Voy a abrirlo. Bueno, mientras me va cargando, no sé si de pronto se les va a ocurrir viendo también algunas preguntas. Listo. Listo, listo, listo. Esperen, yo voy cerrando acá páginas. Bueno. Ahora entonces el documento, ¿cierto? Miren que me muestra, bien, pero me va a mostrar entonces el título, me va a mostrar los autores, me va a mostrar las palabras clave. Ahora sí, ahora sí, ahora sí, listo.
Me está mostrando un título, me está mostrando los autores. Si yo le doy clic al autor, me muestra las publicaciones de ese autor, me muestra las universidades a las que pertenecen esos autores, me está apareciendo el resumen, ¿cierto? En este caso, sí recomiendo entonces traducir, o sea, si no entiendo el resumen, puedo traducirlo con una herramienta de traductores académicos. Importante, chicos, también mirar como las palabras clave, ¿cierto? A veces estas nos dan ideas de cómo buscar mejor ese tema. Miren en el lado derecho los documentos relacionados que me ayudan a ampliar o a especificar más el tema que yo estoy buscando. Y mire que me muestra también las 29 referencias bibliográficas que utilizó el autor para, o los autores para generar entonces ese documento, ¿cierto? Miren que acá en ningún momento me está recuperando el texto completo. Y estas opciones, por ejemplo, de la parte superior, que yo les dije que está entonces en la mayoría de las bases de datos, de guardar en PDF, enviar por correo, descargar. Si yo, por ejemplo, lo guardo en PDF, me va a guardar solo lo que me está mostrando acá, ¿cierto? En ningún momento me descarga el documento completo. Como les digo que entonces esta base de datos es la que me recupera mejor los títulos, digamos, más puntuales, más precisos, más especializados, como a partir de las direcciones que yo le voy poniendo a partir de los filtros. Voy a copiar el título, voy a ir a Google Académico o Google Scholar y voy a pegar el título entre comillas, ¿cierto? Porque si lo busco sin las comillas, recuerden que esta barrita me busca cada una de las, pues me busca cada una de las palabras juntas o separadas. En este caso, miren que entre comillas me recupera el título exacto. Acá tiene ya 47 citas, acá también tiene la opción de la referencia bibliográfica. Supongamos que entonces yo le doy clic acá al título y no me lo deja ver a texto completo porque pertenece a una universidad que me pide pues ser estudiante de allá, ¿cierto? O algo así. Recuerden la opción acá de las versiones y podemos entonces mirar si una de estas nos abre a texto completo o si pertenece a alguna de las bases de datos que nosotros tenemos. Bueno, en este caso yo sé que este documento sí está en acceso abierto, básicamente porque los repositorios, o sea, estas plataformas donde se guardan los trabajos de grado, son en acceso abierto. Hace ya varios años pues se le está como apuntando mucho a eso, pero vimos que hay información que sigue siendo así súper exclusiva, que igual nos pide pagar por esos datos. Bueno, bueno, y acá también, por ejemplo, esta opción de PDF es un indicativo también de que el documento está a texto completo. Supongamos que este título no me abrió a texto completo, que revisamos las versiones, o sea, las otras páginas, y ninguna me permitió verlo a texto completo y ninguna pertenecía entonces a ninguna de las bases de datos que tenemos. ¿Qué vamos a hacer? Voy a abrir Scopus. En cada uno de los documentos, al lado de los autores, hay una tarjetica, ¿cierto? A veces varios autores tienen la tarjetica, a veces solo lo tiene uno, como en este caso. Y miren que si me paro ahí, pongo el cursor en esa tarjetica, me dice enviar un email al autor. Cuando yo selecciono esta opción, a mí me va a pedir una información mínima, que me va a pedir como que me loguee, o sea, que cree una cuenta de usuario. Esperen, yo miro. Bueno, a mí muchas veces me va a pedir entonces que cree una cuenta de usuario. En este caso le voy a decir que quiero mirar con Google. Me va a preguntar varias cosas. Me va a decir como, bueno, usted es estudiante, usted es profesor, usted es investigador, usted para qué quiere el documento, ¿cierto? ¿Qué va a hacer con el documento? Bueno, esto, digamos, me puede preguntar varias cositas para que al final yo pueda enviarle entonces
un correo al autor solicitándole que me envíe el documento, ¿cierto? Teniendo en cuenta que no estaba en ninguna base de datos, no estaba texto abierto. Puede entonces enviar el correo y la mayoría de los casos los autores entonces nos envían ese documento. Cuando tengan entonces también esas dificultades, pueden revisar si el email como tal del autor puede estar en esta base de datos, puede estar en Springer. Y si no tenemos como el acceso al documento a texto completo, no pertenece a ninguna de las bases de datos, pues miren que tenemos cómo agotar también las opciones. En caso de que ya ustedes no consigan el documento así de ninguna manera, y en serio necesiten el documento, pues me pueden también escribir a biblioteca. Y desde biblioteca, entonces nos encargamos también como de recuperación pues de agotar también como las opciones de recuperar los documentos. Bueno, chicos, de pronto tienen alguna duda, algún comentario, alguna opinión, no sé, de pronto quieren que revisemos otra de las bases de datos, cuéntenme. Lidia. Sería muy bueno que luego ya como el video que había grabado nos lo compartiera para nosotros ir haciendo como paso a paso lo que hacías en las búsquedas y ensayar con otros libros y otras búsquedas. Listo, perfecto, sí. Por ejemplo, acá en el chat les estoy dejando 3 daticos importantes. El primero es la evaluación de esa capacitación para que porfa me llenen esa información. Son como 3 o 4 preguntitas muy puntuales, que es más que todo como para la evidencia también y para mejorar de pronto algunos aspectos o saber de pronto la percepción que tienen ustedes de esa capacitación. Entonces, primero, les dejo entonces ese link para que evalúen entonces esta capacitación, porfa. La segunda información que les mando es el canal de YouTube de la biblioteca donde se están montando todas las capacitaciones de bases de datos, ¿cierto? Yo creo que incluso ahorita puedo subir esta capacitación o si quieren pues también se la puedo como enviar a la profe el link directo, pero igual es en ese canal de YouTube. Y tercero, les dejo entonces también mi correo para cualquier duda, para cualquier dificultad, no sé, cualquier cosita como relacionada a las bases de datos, con todo el gusto entonces me pueden escribir y ya yo les contestaría. No sé si de pronto tengan algo más para agregar, de pronto, no sé, o una pregunta, una opinión, no sé, los escucho. Listo, No, voy es a que dejar. muchas Hola, dime. gracias y es mucha información, son muchas cosas, entonces ahí como con la práctica va uno como volviéndose más experto en buscar, pero muy bien, muchas gracias. Listo, con mucho gusto, sí. La verdad, con la práctica va a ser incluso más fácil y cuando ustedes tengan ya los temas más específicos, sea de una clase para otra o ya para trabajos más grandes, allí es donde ya van a mirar también como la diferencia entre actualidad, entre calidad y entre ahorrarse mucho esfuerzo para que al final entonces se encuentren 10, 15, 20 títulos que puedan responder como de forma más exacta a lo que ustedes buscan, en vez de tener un montón de títulos que no hablen pues como, pues que hablen como de que se empiecen como a desviar el tema que están buscando con otros temas. Listo, chicos, entonces voy a dejar de grabar en este momento. Muchísimas gracias a todos entonces por la asistencia, por la atención y que tengan un bonito día. Te hago una consulta.